La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a un jueves más de Derecho Civil con el tema Violencia Digital. Les dejo en voz de la maestra Amada Gaitán. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestros jueves de Derecho Civil. El día de hoy con un gran tema. Me gustaría comenzar agradeciendo a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, a nuestra secretaria general, Sara Mispalma, la oportunidad que nos brinda de estar aquí jueves a jueves. Y como bien dice la maestra Yadira Aide Huerta Reyes, nuestra secretaria general del Colegio de Profesores de Derecho Civil, pues también a quien hace posible la magia, Jerónimo, maestra Lorena Redondo, muchísimas gracias por hacer esta magia posible que podamos estar con ustedes. El día de hoy con una invitada decimos que es la estrella del Colegio de Profesores de Derecho Civil, que es nuestra querida maestra Alejandra Macías Estrella, y una gran invitada porque estos jueves de Derecho Civil son para nuestros alumnos. Entonces, por eso es que estamos cambiando la tónica y alumna de la maestra eh, Ale Macías, Georgina Chiafino Murrieta, bienvenida a estos jueves de Derecho Civil. Y desde luego, maestra Yadiraide Huerta Reyes, nuestra secretaria del Colegio de Profesores de Derecho Civil, bienvenida como cada jueves. Maestra Yadira, por favor. Así es, mil gracias, maestra Amada. La verdad es que buenas tardes, hay que saludar primero, ¿verdad? Buenas tardes a todos y a todas. El maestro Miguel Ángel Beltrán se está conectando y como sé que está ocupado, le voy a dar el uso de la voz antes para que él pueda saludarnos. Hola, maestro. Está apagado tu micrófono. Bueno, el maestro Miguel Ángel Beltrán, presidente del Colegio de Profesores en Derecho Civil. Ya saben Hola, ustedes, ahí lo tenemos. Maestro. los saludo rápidamente y en un momentito que termine este evento en el que estoy por una cuestión familiar, me uno ya bien con ustedes. Saludos a mi querida Alejandra y los dejo para que empiecen y espero esto termine rápido. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, maestro. Bueno, pues bueno, como ustedes saben, el presidente del colegio pues siempre está y también está ocupado, ¿verdad? Pero también está un ratito con nosotros. Pues nuevamente buenas tardes a todas, a todos, a todes los que nos hacen favor de escucharnos, de además mandar sus preguntas. Y sí, efectivamente, maestra Amada, como bien lo señalabas, pues damos gracias a todas las autoridades que nos permiten la transmisión de estos programas jueves a jueves. Ya llevamos un ratito, 10 temporadas. Esperamos que sigamos así, sobre todo y porque pues constantemente salen más figuras jurídicas y bueno, ya no decimos en la actualidad, ¿verdad?, cómo estamos, pero bueno, esperemos que vayamos en un buen cauce. Tenemos, como ya lo anticipaba la maestra Amada, dos invitadasas, una que es nuestra alumna, es alumna de la Facultad de Derecho, Georgina Schiaffino, ¿verdad? Murrieta, bienvenida, Georgina. Vamos a interrogar a la maestra Alejandra, ¿qué te parece? Y por supuesto, nuestra amiga del colegio, profesora de Derecho Civil, imparte las materias de Derecho Familiar también, la maestra Alejandra Macías Estrella, que me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Ale, es un placer, es un honor, porque además eres muy amena cuando das tus clases. A mí me gusta mucho cómo las impartes. Entonces, bienvenida. Y sí, el tema, pues es un tema complicado, diría yo, violencia digital, ¿verdad? Entonces, te doy el uso de la voz, mi querida Ale, y pues cualquier duda te la estamos compartiendo. Muchísimas gracias. Con todo gusto de estar aquí, por supuesto, en este programa de mi colegio, el Colegio de Derecho Civil, saludando, por supuesto, a nuestro querido presidente Miguel Ángel Beltrán, al cual agradezco mucho esta invitación y sabemos lo ocupado que está. Y entonces el hecho de que se haya conectado, bueno, mucho cariño, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Amada Yadira, gracias por permitirme estar aquí. Y sí, como bien lo dices. Hablar de violencia no es fácil. Hablar de este tema de violencia digital que está poco legislado, pues tampoco lo es. Sin embargo, me voy a permitir hablarles sobre el tema de un modo general y, por supuesto, con mucho respeto, como el tema mismo lo requiere. Para poder hacer una mayor comprensión, me permití hacer con mucho cariño una presentación para ustedes en relación a este tema que voy a abordar esta tarde. Em, la violencia digital, por supuesto, es solamente, fíjense ustedes, una manera más de trasladar
la violencia a otros espacios. Son todas estas violencias que nosotros ya conocemos en el estudio de otras materias, como puede ser la penal, como puede ser la familiar, y las trasladamos a que se generen por medio de dispositivos digitales, herramientas, lo que hace, por supuesto, que estas TICs potencialicen estas mismas violencias que han existido desde hace ya mucho tiempo y que además se han abordado en diferentes escenarios. Nosotros sabemos que este desarrollo exponencial de las tecnologías de la información han propiciado y han proliferado estas conductas que afectan directamente a las y a los usuarios de estas mismas redes digitales, lo que representan unas nuevas amenazas derivadas de la violencia con las que la información se difunde en este entorno y la posibilidad de acceder a esta información gracias a esto que conocemos como motores de búsqueda que son muy rápidos, hacen que accedamos, por supuesto, a esta información a veces no tan agradable y una vez que la visualizamos, la falta de olvido de esta información disponible en la red representa la dificultad, una gran dificultad adicional para que esta información, este tipo de violencias sean eliminadas de estos dispositivos. Sabemos que derivado de esta pandemia que nosotros sufrimos recientemente, pues la digitalización aumentó un 300% y en consecuencia los ataques por medio de esta digitalización pues también ha aumentado. Y lo más triste es que han venido aumentando año con año. Nosotros recientemente tuvimos a una activista de nombre Stephanie Valerio que nos comentaba que estas figuras jurídicas o estos tipos de violencia es muy importante que se nombren, es muy importante que se distingan de otras clases de violencia, porque una vez que tienen un nombre, una vez que se definen este tipo de violencias, es más fácil lograr su difusión, su estudio y que se ventile en foros académicos, que se estudien sus diferentes modalidades y sobre todo se tipifiquen, se busque la reparación del daño que ocasionan y se difunda la forma de hacer que esto cada vez vaya decreciendo. La definición que nosotros vamos a ver de violencia digital, déjenme decirles que es la única que tenemos y es la ley, está plasmada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esta la tenemos en el capítulo cuarto ter, en su artículo 20, cuater, y nos define esta violencia digital como toda acción dolosa, es decir, tiene la intención de causarte un daño, realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, se disminuya, se exhiba, se transmite, se comercialice, se oferte, se intercambie, se compartan imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización. Este primer enfoque a la violencia la estamos viendo con un contenido íntimo sexual, porque justo así es como nos lo da la definición. Sin embargo, la violencia digital va mucho más allá de este contenido. Lo vamos a ver y lo vamos a comentar más adelante. Pero lo importante saber es que, si bien es cierto, esta definición no engloba todo el mundo, todo el campo que vemos en esta violencia digital, pues es un primer intento y es un primer momento para visualizar algo que aunque sí se tenía, no se tenía plasmado como tal, no se consideraba una forma de violencia. Ujú. Este tipo de violencia causa un daño psicológico y emocional y puede alterar tanto el ámbito de la vida privada o la imagen propia de la persona que la está padeciendo.
así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidación, la privacidad, la dignidad de las mujeres en su mayoría. Recordemos que este concepto lo estamos tomando de la Ley General de las Mujeres a vivir una vida libre de violencia, insisto, porque es el único ordenamiento legal que la define, y que se cometan por medio de tecnologías de la información y la comunicación. Fíjense ustedes que no existe una definición de violencia digital que esté aceptada a nivel global y mucho menos que comprenda todos los tipos de violencia que se cometen en el ámbito digital. En México, esta definición se ha ido construyendo poco a poco y mucho gracias al esfuerzo y el trabajo de los colectivos sociales. Y la encontramos, esta definición, en la Ley de Acceso a las Mujeres a vivir una vida libre de violencia, que la define de alguna manera con una relación en un tema de género. No estamos muy convencidos de que violencia digital sea el término correcto, pero es el que tenemos y hasta ahorita lo consideramos como el más certero. De hecho, a nivel global, a nivel general, el término más usado es la palabra ciberacoso. Y nos vamos a referir a a este ciberacoso. Tenemos, por ejemplo, el INEGI, que a la hora de hacer los estudios en relación a esta violencia y hacer sus gráficos y sus encuestas, no la denomina violencia digital, sino la denomina ciberacoso. ¿Qué entendemos por tecnologías de la información y la comunicación, que es el medio donde se genera este tipo de violencia? Fíjense ustedes, son aquellos recursos o herramientas o programas que utilizamos para procesar, administrar o compartir la información mediante diversos soportes técnicos. La violencia digital es importante saber que causa daños a la dignidad, a la integridad, a la seguridad y tiene un impacto directo en la vida de las personas. Se comete a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico, aplicaciones de mensajería, foros y telefonía celular. ¿Cuántas veces nosotros no hemos recibido a lo mejor algún correo donde nos dicen que hay un paquete que nos quieren entregar y que si le picamos al link que nos están mandando ahí, podemos decir cuál es nuestra dirección, si aceptamos recibirlo por cuestiones de seguridad o recibimos mensajes dizque de la Secretaría de Hacienda que porque tenemos cometido algún fraude fiscal y todo esto es generador de violencia porque lo que buscan ellos es introducirse en nuestro sistema, tomar información de nosotros que pueden utilizar posteriormente para realizar fraudes o, ¿por qué no?, secuestrar la información que tenemos y coaccionarnos, amenazarnos de que si no hacemos ciertas acciones o entregamos cierto dinero, entonces nos van a borrar la información, nos van a hackear, nos van a hacer que aparezcamos como una suplantación de personalidad, etcétera, etcétera. Tenemos que tener mucho contacto con nuestro entorno social, nuestro entorno digital, nuestras familias, hablar sobre todo con las niñas, con los niños, con los adolescentes que pertenecen a nuestro núcleo más cercano para no permitir que ellos caigan en este tipo de violencias. Yo personalmente tengo mi cuenta en Facebook, una suplantación de personalidad. He querido que se borre, me dicen que no es posible. Abogada como soy, he pensado en demandar, por supuesto, a esta red social Facebook. Pero ¿qué pasa con estas redes sociales? Fíjense ustedes, se protegen mucho entre ellas, no tienen un domicilio a veces en nuestro país y tendríamos que demandar fuera de México, lo cual resulta sumamente caro, sumamente difícil, y entonces nos estamos enfrentando aquí con una gran problemática de es cómo poder defendernos ante esta información que aparece en estas redes sociales, en estas TICs, y que justo esta red social no la baja, no la quita, permitiendo con ello que esta violencia digital se vaya generando día con día. Esta se caracteriza, por supuesto, por la vulneración de los derechos a saber a través de estos servicios digitales o telemáticos,
cuyas consecuencias pues pueden derivar en causar daños psicológicos o emocionales importantes en la vida de las personas que padecen este tipo de violencia. La violencia digital afecta a todos aquellos que hacemos uso de estas redes digitales, pero sin duda alguna los grupos más vulnerables son las mujeres y son las niñas. Nosotros como papás, como adultos, tenemos que tener mucho cuidado de qué clase de información estamos compartiendo. A veces hacemos pública nuestra vida privada y permitimos que gente externa conozca lo más íntimo de nuestro actuar día con día. Tal vez si yo tengo una hija o tengo un hijo y exhibo que estoy en el festival del colegio, fulanito de tal, donde mi hija participa, y algún pederasta, algún secuestrador que a lo mejor está viendo mi entorno, mi vida, ve a este hijo mío, le estoy diciendo en qué colegio está, a lo mejor al decir que salió en un cuadro de honor o la edad que tiene, más o menos estoy diciendo el posible horario con el que él puede realizar estos estudios y le estoy dando información que seguramente puede utilizar en mi contra. Ese hecho de que yo también suba a mis redes sociales que estoy en París, que estoy en una vacación, que me compré determinado objeto, enseñando mi coche, enseñando a lo mejor mi despacho, pues estoy abriendo la puerta a mi intimidad, a esta clase de pillos, a esta clase de delincuente que están cazando en redes sociales. Ese es su trabajo, cazar a gente que a lo mejor pudiesen pensar que tiene medios económicos y, ¿por qué no secuestrar a algún familiar, secuestrarlos a ellos mismos o pedirles que realicen ciertas conductas amenazantes con tal de no difundir cierta información que a lo mejor hackearon, que a lo mejor obtuvieron? Todo esto porque yo, en un afán pues no de medir las consecuencias que esto pudiese provocar, estoy abriendo mi vida privada pues a todo este entorno digital, ¿no? Muchas veces pasa, no sé si les ha pasado, seguramente a ti, Amada, te ha pasado en el lugar donde estás, que alguna pareja, algunos chicos que son novios, basados en este cariño, en esta intimidad que tienen, pues pueden pedir una fotografía a su pareja para estarla viendo, para sentirla más cercana y pedirle que esta fotografía pues muestre las partes más íntimas o, ¿por qué no decirlo?, a la persona desnuda, ¿no? Para poder tenerla más cerca o sentirla o cualquier cosa que se les pudiese ocurrir. Esta pareja termina y uno de ellos, el que tiene esta información, resentido, enojado, sube estas fotografías a las redes sociales que seguramente una vez que él perdone o que ella se sienta que no está tan ofendido, las intente bajar. Pero fíjate que muchas veces estas fotografías de estas chiquitas, de estas niñas o de estos jovencitos incluso, pues ya aparecen en esta parte oscura de las redes sociales, del internet, y forman parte de catálogos para pederastas, para venta de mujeres, para venta de órganos, etcétera. Y hay cazadores profesionales que se dedican justamente a buscar a estas niñas, que a lo mejor hay alguien que le gustó, alguien que le interesa y quiere tener o la quiere comprar o quiere tener relaciones con ella. Y entonces solicita los servicios de esta dev oscura, por supuesto, de estas redes oscuras, para que casen, para que la encuentren, porque quieren hacer cualquier situación pues no propia con estas personas, ¿no? Y a lo mejor este chico que enojado, que en un momento de pasión, de frustración, subió esta fotografía a las redes sociales, pues nunca imaginó el alcance que podría tener, ¿no? Hay muchas veces que cuando uno busca el nombre de una persona, si esta clase de fotografías o esta clase em, de violaciones a nuestra intimidad se publica y nos buscan con nuestro nombre en redes sociales, pues puede aparecer esta imagen grotesca que muchas veces es muy difícil que se pueda eliminar, ¿no? Y entonces todo esto, por supuesto, genera una gran violencia digital. Ujú. Y maestra Alejandra, Sí, si tú vieras cuántos problemas cuando estuve como abogada en la Facultad de Derecho, tuvimos problemas con violencia digital, pero no sí. tienes idea ahora con nuestros adolescentes en CCH Sur.
cuán grave, gravísima, maestra, es la situación por la que nos encontramos pasando, porque nuestros jóvenes no saben utilizar las redes sociales, porque, y no solamente de ese tipo, o sea, muchas veces suben acusando de acosador a un chavo y entonces ya no, y de violador y de todo, cuando no son ni siquiera los términos adecuados. O sea, la verdad es que sí existe, y lo voy a llamar de esta manera, y hago un llamado a todos nuestros alumnos para que repiensen las cosas y que tomen en cuenta las consecuencias tan graves que puede traer una situación de esta naturaleza. Ya lo dijiste, acabamos de tener a un niño dentro de nuestro CCH al que le clonan el teléfono y a la mamá le hacen creer que estaba secuestrado. O sea, estamos teniendo situaciones por ese mal manejo de las redes y de todo esto, en donde nosotros abrimos las puertas al extraño cuando siempre nos explicaron que no habría que abrirlas, porque vamos metiendo nuestros datos en las redes, nuestro nombre, nuestro número telefónico. Ya con solo eso nos estamos poniendo en grave riesgo. Pero la violencia digital es una situación muy grave que se está presentando dentro de nuestra universidad y de todas las universidades, por eso que yo llamo el abuso de nuestras redes sociales, maestra. Tienes toda la razón, Amada, y por eso mi preocupación de visibilizar esta clase de violencia, de visibilizar esta problemática, que no solamente pasa en nuestra facultad, sino pasa a nivel primaria, Amada, a nivel secundaria, preparatoria, en todos y cada uno de estos niveles. Necesitamos crear, bueno, déjame decirte que se tiene en proyecto desde hace muchos años, desde Enrique Peña Nieto, eh, crear la ley de ciberseguridad. Sin embargo, esta se tiene congelada porque, bueno, se considera que existen otros temas mucho más importantes y mucho más urgentes en este tema legislativo, pero olvidamos la base de nuestra sociedad, que son nuestros jóvenes, y el hecho de que ellos sufran este tipo de violencia, a lo mejor un tweet, a lo mejor un mensaje que puede ser reiterativo o no, y para ellos puede ocasionar un gran problema a su sensibilidad, a su emoción, a su honor, a su autoestima. Y tú bien lo has dicho, hay muchísimos maestros, maestras, alumnos, alumnas que son acosados con este tipo de violencias, ¿no? Es muy fácil escondernos o estar atrás de una cámara o de una pantalla y creer que somos invisibles, y mucho más cuando actuamos ante este anonimato. Nos ponemos un seudónimo y creemos que atacar a esta persona no va a tener consecuencia, pero muchas veces sí, porque podemos atacar su forma de vida, podemos atacar su trabajo, su empleo, su honorabilidad, y a lo mejor por un pequeño desencuentro que se pudo haber tenido, una mala interpretación. Ha pasado el caso de que a veces uno como adulto, uno como maestro, pues tuviste un mal día, a lo mejor estás pensando en otro tipo de situaciones, y un alumno muy hermosamente, muy gentilmente te saluda y a lo mejor tú no lo ves, y entonces el alumno puede tener la percepción de que eres una persona creída, que eres una grosera, que no eres empática, que no te importa, etcétera, etcétera. Lo comenta con su entorno, con sus amigos, y a la hora de que tú tienes una presentación, una conferencia o estás en un foro como estos, pues le pide a su grupo, a sus amigos que sean empáticos con ellos, y vamos a atacarla porque lo que me hizo no se merece, no me lo puede hacer. Y entonces nuestra sociedad está enferma de ego, Amada. Tenemos a veces egos tan grandes que creemos que no debemos ser tocados, que nuestro derecho es el que vale más, que es el que prevalece, y no respetamos los derechos de terceros. No respetamos el derecho a la intimidad, al honor, al nombre de una buena persona, que a lo mejor por un mal momento, un mal día,
se le ataca, se le etiqueta con esa cuestión de por vida. Yo no estoy diciendo ni quiero que se entienda esto como una defensa hacia aquellas personas que realmente cometen actos discriminatorios o cometen actos machistas, misógenos, mujeres igual, en el aspecto de que ataquen a otras compañeras o estudiantes o jóvenes. Yo lo que estoy comentando y sobre todo nosotros como abogados es que estos medios digitales no son el medio ni la forma para denunciar esta clase de violencias. Ujú. Tenemos medios, tenemos alternativas y a veces no dimensionamos este gran daño que podemos hacer a las personas. Y en todo caso, Ale, perdón que te interrumpa, en todo caso, pues somos abogados y yo siempre lo dije, y tendría que ser una denuncia formal y no Claro. por medios digitales que estuviéramos ventilando este tipo de cuestiones. Yo creo, jóvenes abogados, que tendríamos que serlo en esas condiciones. Y Georgina nos había levantado la mano por ahí. Dígame usted, doña Georgina. Sí, es que hay algunas preguntas que nos están haciendo en el en vivo acerca de qué mecanismos o qué sanciones existen dentro de la universidad para protegernos a los alumnos y también a los maestros de esta situación tan terrible que puede llegar a ser la violencia digital. Pues yo creo que la que tendría que hablar sería yo. Definitivamente ustedes pueden acudir a la oficina jurídica de la Facultad de Derecho que está en lo que nosotros llamamos la escuelita con la maestra Claudia para efecto de que pudieran hacer esa denuncia de esta situación que está sucediendo. Si ya es una cuestión más de género, pues entonces normalmente lo que nosotros hacemos es que los remitimos a la Defensoría de los Derechos Universitarios para efecto de que pudiera llevarse a cabo toda la indagatoria. Pero aquí, Georgina, lo más importante es que ustedes acudan con las autoridades y que se ventile ante las autoridades. A final de cuentas, como lo dije, creo que somos abogados y los primeros que tenemos que defender nuestros derechos somos nosotros. Existen mecanismos para ese efecto y yo les rogaría, yo los invitaría, mis jóvenes abogados, mis jóvenes abogadas, a que los utilicemos. Nosotros estamos trabajando constantemente dentro de las oficinas jurídicas, pues para que se puedan formalizar el mayor número de denuncias, de quejas que existen en este aspecto, para que en un momento dado pues podamos darles el trámite adecuado y si los desahogamos y si ponemos altos, ya en algún momento hablaremos de ese derecho al olvido que también existe y que nosotros podemos pugnar por él. Maestra Ale, maestra Yadi, ¿tiene algo que decir? Bueno, es que hay muchísimo sobre el tema. La realidad es que hablar de ciberacoso o de violencia son situaciones que a veces, digo, por mucho conocimiento, maestra Amada, estaba yo escuchándote, decías, somos abogados, abogadas, somos los primeros que tenemos que defendernos. Sí, pero cuando estamos ante una situación de violencia, maestra Ale, creo que coincidirás conmigo, pues a veces te ofuscas, ¿no? Entra el miedo, por supuesto, entra la desesperación, porque además la violencia pues entiendo es esa actividad u omisión, ¿no? Acción o omisión tendiente a sobajar, a destruir, a minimizar, pero que además va con esa intención, ¿no? De hacer daño. Entonces, por supuesto que esta situación, pues cuando uno es objeto, no sujeto, porque pues te toman no como personas, si realmente nos vieran como seres humanos, pues no seríamos susceptibles de violencia, ¿no? Entonces, me parece que sí es un tema bastante fuerte, que no nada más conlleva, maestra Ale, no nada más conlleva la cuestión jurídica, ¿no? Sino que además la psicológica, para que tú puedas apoyarte de alguien y que te pueda, pues obviamente dar las herramientas para que tú puedas salir de esa presión, porque la violencia, pues es esa presión, ¿no? Ese dominio que puede tener una persona sobre ti y que además, pues entiendo debe ser, pues una situación muy complicada porque, pues evidentemente te ves con ¿qué será? Nulidad de herramientas, con esta imposibilidad de poder salir pues por ti misma o por ti mismo, ¿no? Por eso me parece, Georgina, salvo tu mejor opinión, que pues entre chavos y no nada más es privativo de una cierta
generación, sino chavos, adultos, ¿no? Personas mayores. Fíjate que creo que ahorita, Georgina, no sé tú qué opines, pero los adultos mayores son sujetos de mucha violencia digital, porque pues los bombardean un chorro de cosas y pues a veces no saben ni cómo canalizarlo, ¿no? ¿Tú qué dices? Porque además luego no tienen las herramientas para manejar el internet, traen el teléfono, pero pues esto cómo se usa nomás para llamadas, ¿no? También puedes hacer otro tipo de cosas, ¿no, Georgina? Claro, creo que ahí también hablamos un poco de la brecha digital que se da entre las edades. Creo que entre más jóvenes más saben de tecnología. Mi hermano ya me da varias vueltas a mí y eso que solo le llevo 6 años. Y efectivamente, la población que ya pertenece a la edad mayor se ve víctima de estos ciberacosos y de estas violencias porque una, no se saben defender y dos, no existen mecanismos ni sociales ni jurídicos que los ayuden. Como, como hemos aprendido últimamente en la escuela, hay muy poco que esté regulado y también lo mencionó la maestra Macías Estrella al principio, regulado está muy poco. Entonces, si la ley no te ayuda y tus compañeros, tu grupo social no entiende qué es lo que está pasando, cómo puedes ser sujeto de violencia digital y no tienes este sistema de apoyo, pues entonces está muy complicado, sobre todo para las personas de la tercera edad, ¿no? Y creo que sí sería algo que valdría mucho la pena discutir y legislar y también educar en todos los niveles, en todas las edades a la gente para que no tengamos que llegar a la violencia y menos a gente que no se puede defender, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Fíjate, nosotras somos 4 que estamos aquí y ya lo que nos está generando este tipo de tema, ¿no? Imaginemos, y no quiero imaginar, por supuesto, aquellas personas, aquellos maestros que a lo mejor están siendo hostigados, están siendo atacados con estas cuestiones de amenazas, estos insultos, estas mentiras. Hay ocasiones en que hay foros donde se pueden presentar y son 3, 4 personas las que empiezan a mandar mensajes ofendiéndolo, acusándolo de delitos que no cometió o de hechos que él no cometió o que ella no cometió. Y vemos que la duración de toda la intervención es uno, otro, 3, 4, 5, 20 mensajes, y son las mismas 2, 3, 4 personas que lo están haciendo. Por supuesto que esto es un hostigamiento y esto es un ciberacoso, porque están imputando alguna acción o algún hecho delictuoso a alguien que no ha sido escuchado, no ha podido defenderse y peor aún, que ni siquiera ha sido denunciado. Y entonces no podemos dejarnos llevar por esta idea, por este boom, por este chisme y contribuir con comentarios de oídas, eh, tachando la integridad de una maestra, de un maestro. Nosotros a veces lo hemos visto cuando se piden las referencias, que los mismos chicos preguntan, ¿cómo da su clase esta maestra? ¿Cómo es este maestro? Y a lo mejor el que comenta es aquel chico que sacó 6, que sacó 7 y se siente lastimado por esta calificación que él se sacó, pero que comenta que la maestra es mala, que la maestra o que el maestro no da bien su clase y empieza a levantar una serie de falsos, una serie de mentiras, de insultos tendientes a afectar la honra y el nombre de este maestro o de esta maestra. Y yo creo que no se vale. Nosotros como adultos, como seres pensantes, no podemos hacer este tipo de acusaciones vía digital y sobre todo en estos medios, en estos foros. Importante lo decías, maestra Yadira, que a veces nosotros, las personas, nos ven como objetos. Y sí, sí bien lo dices. Para estas TICs, Facebook, WhatsApp, Twitter, todos estos medios de comunicación digital, eso es lo que somos objetos. Déjame decirte que no tienen muchas veces la precaución, el interés de guardar nuestra privacidad, de guardar nuestros datos personales. A veces los venden, a veces no tienen las medidas pertinentes de ciberseguridad y resulta ser que si al ejército de nuestro país le hackearon su cuenta y sacaron información, pues ¿qué podemos esperar las personas comunes que puedan hacer con nuestros datos, ¿no? Es muy importante que nosotros, estas redes digitales, nos ven como objeto de comercio, donde ven nuestras preferencias. Hay una inteligencia artificial que está viendo
a qué páginas entramos, si nos gustan los perfumes, si nos gustan los viajes, y nos empiezan a mandar información al respecto. Esto, por supuesto, también es violencia porque se están metiendo en nuestra parte personal, pero estas redes digitales no lo contemplan así porque nosotros somos los objetos, somos las mercancías que se venden justamente para estas empresas dedicadas a esta mercadotecnia. Y entonces tenemos, insisto mucho, que tener cuidado con aquello que publicamos, aquello que comentamos, porque todo esto queda plagado, queda grabado en estas redes digitales. El ciberacoso lo podemos entender nosotros como un sinónimo de violencia digital. Usar estas redes sociales, insisto, para atacar a personas, abusar psicológicamente de ellas, hostigarlas, con esta información confidencial falsa, implica un daño recurrente, como les comentaba yo, consiste en amenazas, insultos, muchas veces mentiras. em, que hacen, o a lo mejor yo puedo convencer a mis más cercanos para que entre todos ataquemos y acabemos con una persona porque me siento agredida, porque, pues sencillamente porque me cae mal, ¿no? Y entonces acabamos con su reputación, con su buen nombre, con su integridad, podemos acabar con su trabajo y la dejamos completamente destrozada. Y no nos estamos dando cuenta del poder que tenemos con este comentario, con este tweet, que a lo mejor pensamos, no pasa nada, no, pero les tengo la noticia, sí pasa, y pasa mucho. Y esto también lo podemos ventilar como daño moral, que estaremos obligados a reparar este daño y estos perjuicios ocasionados a los derechos morales de las personas. Otro tipo de violencia digital la conocemos como el ciberbullying. Esto ocurre cuando una niña, un niño, adolescentes, es molestado, es amenazado, es acosado, es humillado, avergonzado o abusado por otros niños o niñas adolescentes por medios digitales. El bullying comúnmente lo conocemos, sabemos que se da, pero este se da, digamos, en el mundo real, presencial, pero cuando estos ataques son por medio de medios digitales, lo conocemos como ciberbullying. Y estos que estoy comentando actualmente no los tenemos regulados. Tenemos también lo que se conoce como el grooming, que es cuando una persona adulta pues intenta acercarse, acecha a las niñas, a los niños, intenta ganar su confianza, a la mejor mintiendo, falseando su identidad, haciendo creer que también es un niño, que también es una niña y quiere obtener información o satisfacción sexual con las fotografías, los videos, que estos niños en su inocencia puedan compartir. A lo mejor empezaremos con que enséñame la pierna, a ver si no tienes un tatuaje. Posteriormente amenazan a estas niñas, a estos niños, diciéndoles, pues si no me mandas a lo mejor una fotografía de tu pecho, de tu torso desnudo, voy a decirle a tu mamá que me estás mandando fotos de tus piernas. Y entonces estas fotografías, estas amenazas, cada vez van siendo más vívidas, más enteras y afectan, por supuesto, a estos niños. Nosotros como adultos tenemos que hacer un acompañamiento activo. Es increíble que niños de 2, 3, 4 años, los papás ya les permitan usar los medios digitales, entrar al internet, tener una tableta, tener un teléfono, donde ellos en forma libre puedan entrar, puedan picar y puedan acceder a lugares que a lo mejor su edad, por supuesto, no les permite, bueno, ni siquiera tener esta clase de dispositivos digitales. Los papás a veces creemos o se pueden creer que este dispositivo es una nana, es una cuidadora y nada más erróneo que entender este tipo de cuestiones y dejar a estos chiquitos con estos medios digitales tan peligrosos. Tenemos lo que es el phishing, que es un fraude que busca obtener información sobre la identidad, la información bancaria, suplantando identidades personales e institucionales a través de los mensajes de texto, llamadas o ventanas emergentes, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han clonado nuestra tarjeta digital o han obtenido información que por medio de virus se han introducido a nosotros y nos quieren cometer o tienen acceso a nuestras contraseñas, nuestros números de tarjetas y por supuesto nos hacen este tipo de fraudes digitales.
Tenemos la sextorsión, que son actos de chantaje que buscan obtener contenido o material sexual, fotografías, videos producidos por la misma víctima con previa situación. Fíjense ustedes, tenemos que entender que en una relación de noviazgo, en una relación de pareja, la persona que te quiere no te va a pedir cosas que te dañen y no va a usar esas cosas y no las va a exhibir en este ciberespacio para ocasionarte un daño mayor. Si te piden algo y tu sentir te dice que no es correcto, por favor no lo hagas, porque las consecuencias pueden ser brutales. Cuídate. Lo más valioso que tenemos son nosotros mismos. Nuestro cuerpo es nuestro templo. No permitamos que gente que realmente no nos valora, que gente que no nos quiera, lo vea, que nos exhiba, porque eso a la larga nos va a traer serios problemas psicológicos, mentales, por supuesto, y puede acabar con nuestra estima y podemos ser víctimas de delitos mucho más grandes. No permitas, no exhibas, no des fotografías, no permitas que tu pareja te amenace con terminar una relación, que diga que no le demuestras su confianza, su cariño. Si te sientes incómodo con estas peticiones que te hace, ahí no es. Salte inmediatamente antes de que esto crezca mucho más y que solamente quede en este tipo de petición, en este tipo de supuesta violencia digital y la violencia no avance a otros índoles o a otros ámbitos. Cuídate, por favor, no confíes. El cracking es una conducta delictiva en la cual un individuo denominado cracker altera, modifica, elimina o borra datos de los programas, documentos informáticos con la finalidad casi siempre de secuestrar tu información o de amenazarte que si no entregas una cierta cantidad de dinero o si no entregas algo que sea de su interés, pues te va a borrar toda la información que a lo mejor tú tengas o te la va a hackear o va a meterse a su correo, va a mandar mensajes pidiendo dinero a tus amistades, como si fueras tú la propia persona robándote incluso tu identidad. Esta tipología general de agresión podemos ver que se caracteriza por un acceso o control no autorizado, control y manipulación de la información, suplementación, robo de identidad, monitoreo, acecho, acoso, amenazas, difusión de información, extorsión, desprestigio, abuso sexual, afectaciones a medios de expresión, a foros donde cuando tú participas se están introduciendo estas mentiras de una forma constante, omisiones por parte de actores del poder regulatorio. La autoridad muchas veces es omisa y lo voy a comentar en un ratito. Los derechos humanos, si ustedes se fijan, no nada más estamos hablando de esta violación a la intimidad sexual, porque la violencia digital o el acoso va mucho más allá. Nos vulneran la dignidad, la libertad, el acceder a Internet de forma segura, la privacidad de la protección de nuestros datos personales, la libertad de reunión, asociación, el acceso a la información, la igualdad y no la discriminación y sobre todo también la libertad de expresión. Porque sabemos que si nos seguimos presentando podemos ser vulnerados, podemos ser atacados y eso por supuesto deja secuelas que son muy difíciles de borrar. Y de esta gente, estos agresores digitales, por supuesto que deben de ser castigados. ¿Qué tipologías se dan con esta violencia? Pues el desprestigio, la suplantación y robo de identidad, las amenazas, el abuso sexual, monitoreo y acecho, omisiones por parte de actores con poder regulatorio, extorsión, manipulación, acoso y sobre todo la difusión de información personal e íntima que muchas veces tiene una connotación sexual. En México existen acciones dolosas que por supuesto contribuyen a la realización de esta violencia, que es el acceso ilícito a los sistemas de información, la revelación de secretos, la violación de la comunicación privada, el secuestro de la información, y yo agregaría este hostigamiento, estas mentiras, esta difamación que no tienen cómo revertirse.
Fuera del ámbito penal, existen otras secuencias legales, otras afectaciones legales a las áreas de la propiedad intelectual e industrial, los derechos de autor, la protección de datos personales y, por supuesto, los delitos financieros que se puedan cometer. ¿Cómo va la lucha en México? ¿Qué leyes podemos nosotros hacer valer para proteger y respaldar este entorno digital? Bueno, pues tenemos en primer lugar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por supuesto, y esta, fíjense ustedes, que nos define este tipo de violencias en dos tipos. La primera, que ya la mencionamos, violencia digital, y por eso solamente la voy a comentar brevemente, que son acciones dolosas contra la intimidad sexual por medio de las tecnologías de la información, y estas se van a castigar o se sancionan como delitos previstos en el Código Penal Federal, aunque también tenemos códigos penales locales que también las tienen contempladas. Tenemos lo que se conoce como la violencia mediática, que son actos a través de los cuales, por cualquier medio de comunicación que promuevan estereotipos sexistas, hagan apología de la violencia contra las mujeres o reproduzcan discursos discriminatorios. Recuerden ustedes que estamos hablando de la Ley General de las Mujeres para vivir una libre de violencia, por eso es que ahorita solamente estamos mencionando mujeres. Se prevén como medidas protectoras ordenar a las empresas digitales, a los medios de comunicación, interrumpir estas publicaciones, bloquear a aquellas personas que están haciendo las agresoras digitales, la destrucción del material o la eliminación de este contenido. Estas acciones pueden producir, por supuesto, un odio, una discriminación de género hacia mujeres, hacia hombres, que van a impedir, por supuesto, el libre desarrollo de su personalidad. Tenemos la ley Olimpia, que es un parteaguas en esta materia de violencia digital. Esta ley Olimpia resulta ser que no es una ley, fíjense ustedes, como pudiésemos pensar, sino lleva el nombre de esta chica, Olimpia Coral Melo, que es originaria de Puebla y que ella vivió y fue víctima de un video sexual suyo que se dio a conocer por los medios digitales, ocasionándole, por supuesto, pues muchas humillación, mucho escarnio público. Y entonces ella se encargó de divulgar su situación y ella, junto con otras colectivas, lograron que este tipo de violencia acerca de la intimidad sexual de una persona, pues se pudiera tipificar y la tenemos ahora regulada en esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y ha sido el parteaguas para que el Código Penal Federal, así como muchos códigos locales, pues lo tipifiquen como una especie de delito. Pero, ojo, solamente enfocada a la intimidad sexual, sin contemplar los otros casos de violencia digital que hemos visto que se pueden generar y específicamente enfocado hacia las mujeres. La ley Olimpia consiste en un conjunto de reformas para sancionar penalmente a las personas que divulguen videos, fotografías o cualquier tipo de material que viole la privacidad de la mujer sin su consentimiento. Entonces, no creamos que esta es una sola ley, sino que es una inercia, es un boom que se generó y que ha surtido efecto, ha impactado sobre todo en la ley penal. Ahora, es muy importante aclarar que esta ley Olimpia no la debemos idealizar y creer que derivado de estas acciones, de esta penalidad o de esta tipología penal que tenemos, estamos libres y podemos difundir o podemos hacernos fotografías o permitir que nos filmen y después estas filmaciones o estas fotografías que estén en la red social sin nuestro consentimiento, pues entonces van a tener un carácter punitivo realmente grande sobre el agresor. No, no es así. Nos hace falta muchísimo, nos hace falta mucho legislar. Déjenme comentarles que a nivel nacional las penas que se generan derivado de esta violencia digital por compartir intimidad sexual sin el consentimiento de la persona van de los 6 meses hasta los 8 años de prisión, dependiendo la legislación que estemos consultando. Y realmente se ha hecho una búsqueda, una
em, de estas organizaciones sociales hicieron una búsqueda, una petición a diversos estados para que dijeran cuántas sentencias condenatorias existen derivadas de esta ley Olimpia. Déjenme decirles que del 2000 al 2022 se hizo esta encuesta que solamente contestaron 18 de los estados, donde ellos dijeron que había 2.143 carpetas de investigación abiertas, pero que solamente se habían resuelto del 16 al 17% de estas carpetas de investigación y que tuvieron un cierre que no culminó en una sentencia condenatoria, sino que se resolvió por mecanismos alternos de solución de controversias. Y no hay una sola sentencia condenatoria derivada de la ley Olimpia que condene al agresor. Entonces, no creamos que con esta ley ya estamos del otro lado. Por supuesto que es un parteaguas, porque derivado de ella es que podemos definir la violencia digital, pero nos falta mucho recorrido todavía. Esto es apenas el primer momento. Esta ley Olimpia tuvo impacto en los ordenamientos, en los códigos penales de nuestro país, a nivel federal y a nivel local. Em, la Ley General de Acceso a la Mujer, a la vida de las mujeres, a una libre de violencia, por supuesto que también tuvo impacto con esta ley Olimpia. Tratándose de los delitos contra la intimidad sexual, hasta la fecha, fíjense que sí están previstos en las leyes locales en las 18 entidades federativas, pero insisto, solamente sobre delitos que hablan de la intimidad sexual, pero no de las otras formas de violencia digital que nosotros ya vimos. La ley de protección y la defensa al usuario de servicios financieros no se enfoca en la violencia digital, pero cuando nuestras finanzas o nuestra información financiera está siendo vulnerable, se está cometiendo fraudes o se pretende cometer fraude precisamente en los entornos digitales con nuestra información financiera, podemos apoyarnos en esta ley para hacer la denuncia correspondiente. Tenemos la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esta ley nos ayuda a ver este entorno digital como el robo de identidad y la suplantación, pero tampoco se encarga de ver todas las violencias digitales que nos están acosando. El Código Penal tiene contemplado el acoso cibernético y el chantaje. Ojo a aquellas personas que de una forma mentirosa y hostil están hostigando a otras personas. La actualización y aplicación de estos artículos pues, busca proteger y sancionar a los delincuentes. Actualmente, los códigos penales que sí regulan el ciberacoso, fíjense ustedes que son Baja California, Jalisco, Puebla, Tamaulipas y Yucatán, sacándolo como de este entorno de intimidad sexual y darle un toque mucho más general y mucho más amplio. Estamos hablando de 5 estados que representan el 15% de estos. Las redacciones de cada código varían, pero en general se refieren a esta violencia, a este acoso, como tomar o producir contenido sexual íntimo, de fotos, de imágenes creadas en computadora. Ahora fíjense ustedes, tenemos otro adversario que puede ser coadyuvante en esta violencia digital, que es la inteligencia artificial. Seguramente ustedes saben que se pueden crear contenidos, se pueden crear imágenes donde aparezca una persona, donde aparezca su cara, donde aparezca su voz, diciendo, haciendo cosas que esta inteligencia artificial está creando y que aparentemente puede ser generadora de agresiones, de hostigamiento, y en realidad la persona ni enterada está. Esta suplantación, esta personalidad realizada por la inteligencia artificial puede ser generadora de violencia, puede hacer que caigamos en el error y nos haga chantaje o podamos caer en algún delito, en algún depósito bancario, creyendo que realmente la persona es la que nos está amenazando y cosa que no es cierta, es la inteligencia artificial que tampoco tenemos regulación al respecto. Fíjense nada más qué desprotegidos estamos y cuántas veces utilizamos nosotros estas tecnologías.
Ujú. El Código Penal para el Distrito Federal contempla este delito de violencia digital, pero como un delito contra la intimidad sexual, nada más. Ujú. Nosotros tenemos diferentes tipos de violencia en otros ordenamientos legales, que son la psicológica, la psicoemocional, y bueno, aquí tenemos una serie en la Ley de Acceso a las Mujeres de una Vida de Violencia, y todas estas violencias que yo les estoy mostrando en este momento pueden tornarse, además del tipo de violencia normal, como una violencia digital si éstas se generan en entornos digitales. Si ustedes ven entonces, violencia digital no es un tema nuevo, sino es realizar la violencia en un entorno digital. Y esto agrava, por supuesto, la tipología penal. ¿Qué recursos tenemos? Bueno, tenemos fiscalías especializadas que realmente, híjole, eso de especializadas dejan mucho que desear porque todos aquellos delitos cometidos en donde se den en un entorno digital que no necesariamente sean violencia, también estas fiscalías especializadas la ven. Y entonces, a veces el hecho de que uno llegue y diga, me están acosando, están hablando mal de mí, estas fiscalías dicen, pues no es tan grave. O sea, no le dan la connotación y la importancia que debiese tener. Pero afortunadamente tenemos las organizaciones civiles, numerosas OMS, colectivos en México, que día a día luchan y pugnan porque este tipo de violencia desaparezca o por lo menos disminuyan. Dan un cobijo a las víctimas ofreciendo apoyo legal, psicológico y social. Así que aquellas personas que sientan vulnerados sus derechos, por favor, acudan con estas organizaciones. Nosotros, híjole, me falta un poquito de ver, pero me voy a despedir diciéndoles que cualquier persona se encuentra expuesta ante esta violencia. Ujú. Nosotros sabemos que México ocupa el primer lugar en América Latina en incidencia de delitos cibernéticos y noveno a nivel mundial, cosa que no debería, por supuesto, de agradarnos. El proceso de las investigaciones que ven este tipo de delitos, pues tienen una deficiencia muy grande. A veces no están capacitadas estas policías cibernéticas en estos entornos de género o en estos entornos de violencia. Las mujeres son victimizadas cuando tratan de denunciar. La policía cibernética carece de estos procedimientos de investigación. No existe seguimiento en la metodología. Em, la carga de la prueba a veces recae en las propias víctimas y muchas veces la misma autoridad les da un poco valor. No hay proceso en la investigación efectivo, no hay medidas de protección efectivo para las víctimas y muchas veces ellas desisten ante esta problemática. Si ustedes se dan cuenta, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que estudiar, tenemos que no dejar el dedo en el renglón y entre más hablemos de estas conductas violentas, por supuesto, más gente las conozca, pues estaremos, bueno, yo tengo la certeza, soy una mujer que cree, que confía, que podremos ir a acabar poco a poco con este tipo de violencia. Tenemos que hacer, por supuesto, que nuestros legisladores puedan realizar una ley de ciberseguridad que abarque políticas públicas y sociales y que vayan desde la prevención de los delitos hasta la sanción, así como la reparación del daño moral y el seguimiento a las víctimas. El apoyo psicológico es sumamente indispensable porque este tipo de daño que se ocasiona a la intimidad, al nombre, al honor de las personas, es muy difícil borrar y muchas veces con una reparación no es suficiente. Entonces, nosotros tenemos que pugnar como catedráticos, como abogados, porque este tipo de violencias, al igual que muchas otras, vayan desapareciendo. Y nuestra misión es darlas a conocer, es ver que nosotros desde nuestra trinchera podemos contribuir para que poco a poco este tipo de violencias vaya desapareciendo o por lo menos vaya disminuyendo. Muchísimas gracias por su atención. No, al contrario, muchísimas gracias por todo esto que nos has dado para que podamos estar en esto. Y tenemos, maestra Alejandra, una invitada especial.
que es la maestra Elvia Lucía Flores Ábalos, que nos tiene una gran noticia. Bienvenida, doctora. Por favor, si pudiera comentarnos de qué se trata. Muchas gracias, felicidades y gracias por la oportunidad, doctora Alejandra. Un gran tema en todos los ámbitos, ¿no? Derecho privado, derecho civil, derecho, todo. Pero bueno, ahorita el momento que nos dieron ahorita en las jornadas es para comunicarles. Nosotros trabajamos en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y el presidente y el consejo sacaron una acción afirmativa, como muchas otras que están implementando, y que justamente es para fortalecer a nuestras abogadas que trabajan en notarías o que han trabajado en notarías, para tener una beca para que se puedan acabar de fortalecer en sus conocimientos. Y esta beca consiste en que cada mes de las que cumplan los requisitos tendrían 25,000 pesos, más aparte pues todos los cursos que imparte el colegio y los libros bibliografía, ¿no? Entonces la idea justamente es pues tener más notarias dentro de nuestra Ciudad de México, en el país, y ojalá que estas acciones afirmativas también se repliquen para otros colegios del país, ¿no? Eso es en concreto lo que buscamos, y bueno, pues hay mayor información en la página del colegio para que ustedes puedan conocerla, y pues ojalá que nuestras alumnas y maestras que están en las facultades pues puedan replicar esta información para todos. Muchas gracias y felicidades a los Nosotros dos. encantadísimos, doctora, de poderlo hacer. Por supuesto que es una gran oportunidad para todas aquellas que quieren ser notarias. Vamos muy cortas de números, las notarias son muy pocas y creo que tendríamos que llegar a ese punto de que en un momento dado pudiéramos tener cada día más notarios porque tenemos esa capacidad, las mujeres somos competentes y entonces creo que sería un gran momento. Pues las invitamos a que chequen esa página y que podamos saber un poquito más. Doctora, si en un momento dado me pudiera mandar usted a mi correo toda la información, digo a mi WhatsApp, y Sí, yo ya lo replico con el Colegio de Profesores de Derecho Civil para que a su vez lo puedan publicar. Tenemos muchísimos notarios y que obviamente que tienen a muchas abogadas sí. trabajando con ellos, entonces creo que es una gran oportunidad. No lo echen en saco roto, creo que es momento de hacer grandes cosas. Pues muchísimas gracias a todos por estar en estos jueves de Derecho Civil. Nos vemos el próximo jueves con un programa más, y hoy por la noche con nuestra gran estrella, la maestra Alejandra Macías Estrella, en Contrafirma, que es también otro de los programas del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Georgina, ¿tiene usted una conclusión? Claro que sí, creo que como brillantemente lo expuso la maestra Macías Estrella, este es un tema muy importante con una falta terrible de regulación. Creo que nuestro Congreso de la Unión se tiene que poner las pilas porque cada vez escucho más que tenemos muchas lagunas en cuanto a las normas de nuestro país y hay que empezar a poner atención sobre todo a un tema que es literalmente violencia, que nunca está bien, que nunca es un recurso que sea necesario y sobre todo que puede arruinar muchísimas vidas. Ya lo vimos en su momento con Olimpia y con casos que han derivado de ello. La violencia sexual en el ámbito digital es terrible y es sumamente fácil de realizar. Entonces, sí me gustaría ver un esfuerzo legislativo mucho más importante y por eso creo que explicaciones como las que nos dio la maestra Alejandra Macías Estrella y en espacios como estos son muy importantes para visibilizar y educar a la gente. Así es, y miren qué brillante nuestra alumna, como todos ustedes, porque yo digo que nosotros somos muy afortunados como académicos de la Facultad de Derecho, somos muy afortunados porque siempre tenemos alumnos de 10 y yo les digo que lo menos que esperamos es que sean de 11. Entonces síganse preparando con estos jueves de Derecho Civil, con Contrafirma por la tarde, que también vamos a tener a un gran invitado que es una de nuestras columnas
del Colegio de Profesores de Derecho Civil, al que nosotros todos queremos mucho. Entonces, maestra Alejandra, si nos quiere hacer la invitación, aprovechando que anda por aquí. Por supuesto, tenemos en este maravilloso programa Contrafirma, cuyo titular es nuestro querido maestro, el maestro Vicente Solís Arana, y tenemos a un extraordinario invitado. Él es el notario, doctor, amigo, maestro Jorge Alfredo Domínguez Martínez, y nos va a hablar de la importancia del derecho civil y por qué es la supremacía de este derecho en relación a otras materias. No se lo pierdan, va a estar extraordinario, los esperamos. Hoy, de 7 a 8 de la noche, por el Facebook de IUS, Canal Multimedia. Pues muchísimas gracias a todos, doctora Elvia Lucía Flores Ábalos, muchísimas gracias y de todos modos nos vemos el próximo jueves, pues para que sigamos duplicando esta información y podamos tener el mayor número de notarias que sea posible. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Georgina, muchísimas gracias y a todos aquellos que hacen posible que estemos con ustedes también, maestra Lorena Redondo, Jerónimo, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves.